se habla de verdad y de amor en medio de la sociedad, ¿cierto? Son dos términos que oímos o escuchamos reiteradamente, pero son términos, palabras que no ponemos en práctica, ¿no? Las oímos, las escuchamos, pero hasta ahí llegamos. Y lo vemos a diario, desde los políticos, ¿cierto? Aún desde los comerciantes, aún entre nosotros, la gente del común. Pasamos por alto estas palabras, ¿no? Verdad y amor. Y muchas las emplean es para su propio beneficio, para alcanzar sus propios ideales, para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Tanto el político como el comerciante o el vendedor, o querer sacar una utilidad, una ganancia de lo que ofrece, de sus productos, siempre. Y es lo que predomina, ¿sí? El perjuicio es lo común en medio de nuestra sociedad. La integridad y la credibilidad son definitivamente valores que están en vía de extinción, ¿cierto? Hasta tal punto que es sorprendente que a veces, digamos, no confiemos en la palabra de una persona. ¿De qué se cogen las personas? Juren. Tenemos que hasta hacer un juramento para que nuestra credibilidad sea verdad. Le damos más credibilidad a un juramento que a la palabra de la otra persona, a esa verdad que se va a exponer. ¿Y qué decir del amor? El mundo está lleno de esta palabra y lo vemos a diario. Inventan canciones, reparten tarjetas, escriben libros, hasta allá hay consejeros del amor. ¿Y qué más decir de los medios audiovisuales o radiales? Todos aquellos programas audiovisuales, todas aquellas cosas que a diario invaden las redes, no hacen más que inundar de sueños y de sentimientos dañinos a la sociedad. El verdadero amor, sin embargo, es escaso. Anhelamos amar y ser amados, pero hay muy pocos ejemplos vivientes del verdadero amor. Son muchos los que acumulan, se apoderan de lo que pertenece a los demás y están al acecho del semejante. Por eso, Cristo Jesús es la antítesis de los valores que prevalecen en la sociedad, como la falsedad y el egocentrismo. ¿Por qué? Pues porque Él es la verdad. Él es el perfecto y puro amor en su misma persona. Y lo podemos ver, el apóstol Juan pudo evidenciar este amor y esta verdad. ¿Por qué? Porque anduvo con el Señor, ¿sí? Y estuvo ahí de la mano con Él. Había estado con Jesús y lo podemos evidenciar y prácticamente pues tanto en su primera epístola como la segunda y la tercera vemos estas palabras que utiliza Juan: verdad, amor, discípulos, ¿sí? Escogidos, que va a ser el tema esencial y primordial en nuestro estudio basado acerca de su epístola. La verdad y el amor son esenciales para el creyente y son inseparables en la vida cristiana. La segunda carta de Juan, una epístola muy breve que él escribe a una amiga querida, no le es diferente. Juan le dice que debe de seguir la verdad, obedecer a Dios, amar a Dios y a sus semejantes y sobre todo tener cuidado de los falsos maestros. Como número 1 he titulado Andar en la verdad, y es lo que Juan expresa en el versículo número 4. Dice: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos que andan en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me regocijé
o me ha causado gran gozo. Ya sea por haber visitado a sus lectores, o más probablemente, o por haber recibido un informe de terceros. Juan se alegra grandemente de las nuevas de que un grupo de creyentes siguen fieles a Jesús, ¿sí? Fieles a Cristo, permanecen en Él. La redacción es muy poco específica, puesto que no aclara solamente que algunos de sus hijos obedecen el mandamiento de Dios, sino que Juan está indicando que algunas gentes obedecen este mandamiento, tanto que otros aceptan la enseñanza herética de los falsos profetas. Sin embargo, tales noticias le dan a Juan momentos de gozo y de alegría. Alegría que es compartida porque es una gran preocupación y un gran consuelo, pues yo digo que tanto para el pastor o un anciano de la iglesia, el saber que a quien ama y por quien se interesan andan en la verdad. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado también, cuando nos enteremos que algún familiar o algún conocido ha llegado al conocimiento de Cristo, ¿cierto? Ha llegado a los pies del Señor. Eso produce gran gozo, eso produce gran alegría. Y ese gozo y esa alegría fue la que expresaba el apóstol Juan, ¿sí? Aquella señora que él habla ahí, que se está expresando, ¿no? Como decía él ahí en su epístola, en la tercera de Juan, en el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Mira cómo Juan se interesaba, ¿sí?, por los creyentes, hasta tanto de llamarlos mis hijos. Y el apóstol Juan es apodado también así como el apóstol del amor, ¿no? Que vemos que tanto en el Evangelio y sus epístolas, el amor es lo fundamental para él, ¿no? Entonces vemos esa seguridad y ese cuidado paternal de Juan por los creyentes, ¿sí? Independientemente que le hayan hecho conocer o los motivos por los cuales él se haya enterado que algunos perseveraban en la verdad. Que algunos ya andan en la verdad, conforme al mandamiento que recibiste del Padre. Y veíamos esta mañana en nuestro estudio de la escuela dominical acerca de la suficiencia de las Escrituras, ¿cierto? Vemos ahí él está hablando que se regocijaban, que andaban en la verdad conforme al mandamiento que recibimos de nuestros padres. ¿Cuáles padres? ¿Sí? No estaban firmes, porque Juan también en esta carta va a advertir acerca, pues, de los falsos maestros y pues, de los falsos, ya que los va a denominar anticristos, que surgían y pretendían llegar a introducir falsas creencias dentro de la iglesia. Y vemos aquí como Juan les dice, conforme han creído a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y veíamos que la suficiencia de la Escritura en esta mañana, como esa regla infalible, Juan se refería a eso, a cómo habían enseñado y siendo enseñados por quién, por nuestros padres, ¿sí? Como en el Antiguo Testamento, hace referencia a los manuscritos del Antiguo Testamento. Pero también hace un llamado a andar en esa gran verdad, ¿sí? Esta exposición comunica la idea de un creyente que confiesa la verdad de la palabra de Dios y que vive en armonía con dicha palabra. Todo lo que dice y hace describe una vida que está gobernada por la ley de Dios. Juan escribe que el Padre nos ha mandado que andemos en la verdad. Como dice en su primera epístola 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan le está recordando indirectamente a sus lectores que la verdad vino mediante Jesucristo. Y es lo que también nos enseña en su Evangelio,
En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿qué es esa verdad? ¿Qué entenderíamos por el término verdad? ¿Cierto? La verdad es como lo contrario a lo falso, ¿cierto? A lo incierto. Se dice que, pues, que en el pensamiento occidental la palabra verdad es algo que se tiene que confrontar con lo alto, algo que es irreal, es falso, ¿sí? Yo digo que es verdad, yo voy y compruebo si verdaderamente eso es verdad, es verdadero. Para yo estar seguro que verdaderamente lo que veo, lo que escucho, ¿verdad? Está conforme y me crea a mí una confianza, una credibilidad, ¿sí? Pero dice que para el pensamiento, pues, para el pensamiento judío, era más bien un pensamiento, una idea de relación, ¿sí? De relación con Jesús, ¿sí? Dice que la idea verdadera es mucho más racional, ¿sí? Él nos llama, Juan está llamando a tener más bien un llamado o una relación personal. ¿Con quién? Con Jesús, ¿cierto? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? Entonces la idea de Juan no es más bien como significado de la palabra verdad, no es más como una palabra abstracta que me hago, sino es más bien un significado de que la palabra verdad es una persona. ¿Y a quién se está refiriendo acá? A Cristo, ¿cierto? A nuestro Señor Salvador. Y es lo que vamos a ver reiteradamente a través del estudio de sus epístolas, a esa verdad a la cual Juan está invitando a sus seguidores, a los hijos de Dios, a los que permanecían fieles en la enseñanza, fieles de lo que habían escuchado, fieles de lo que habían aprendido, ¿sí? Yo creo que Juan fue un excelente y tomó de ejemplo, mejor dicho, a nuestro Señor Jesús en su juventud, ¿no? En su niñez, cuando fue encontrado con sus padres en el templo, debatiendo, practicando, enseñando las escrituras con los altos sacerdotes o doctos de la ley. ¿Y qué le respondió él? Porque me es necesario estar en los negocios, en las cosas de mi Padre, ¿cierto? Y desde temprana edad también vemos ese amor de nuestro Señor Jesucristo, esa obediencia, la verdad, a lo que habían aprendido y a lo que están aprendiendo. Vemos aquí ese amor de Juan también, de interés, de preocupación por los creyentes, por los hijos de Dios. Vemos aquí ese gran privilegio que tuvo Juan para poder eso. Y yo creo que él hacía eso, esa preocupación como anciano, ya en esos tiempos, ya el último apóstol, del cuidado que él tenía de todas aquellas iglesias del Asia Menor, ¿no? Porque él escribió a una iglesia esta en particular, evidentemente que habla que a la anciana, la escogía, pues sabemos que la anciana, o es un término también que se le atribuye a la iglesia, como decir que es la esposa, algún término como de palabra como mujer, que es la esposa del Cordero, ¿cierto? La anciana, la escogida. Es de la iglesia, vemos Pablo cómo cuidaba del bienestar, de la sana doctrina, ¿sí? Que estaba llegando que podía llegar a afectar a la iglesia. Pero también nos manda a que nos amemos los unos a los otros, como entonábamos en nuestro himno, amándonos a nuestros hermanos. Y en el versículo 5 dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos y a los otros. Y ese ahora te ruego, ya Juan entra prácticamente a su mensaje principal de su carta y solicita de todos sus oyentes, a todos sus destinatarios, a todos a los que él dirige esta epístola, su total atención. Atención a lo que él les quiere expresar y dar y que quiere que conozcan.
Se dirige a los miembros de la iglesia a quienes se refiere metafóricamente llamándolos apreciada señora o apreciada iglesia. Y les dice que no les está escribiendo un mandamiento nuevo, nada nuevo, ¿cierto? Juan utiliza el término mandamiento 3 veces en este pasaje para indicar su importancia de repetirse y usarse como un recordatorio. Y es lo que vemos los mandamientos, lo que nos mandaban. Y esto enseñaréis a tus hijos, a los hijos de los hijos, donde quiera que fuere, en la casa, en el colegio, bueno, ¿sí? Donde fuera que estemos. Lo que nos han enseñado, lo que hemos oído desde el principio. No lo que nos quieren hacer oír hoy en día, no lo que querían los falsos, que las iglesias introdujeran a sus iglesias falsas doctrinas. El mandamiento no es nuevo, sino algo antiguo. Es decir, lo hemos tenido desde el principio. Dios Padre nos dio este mandamiento por medio de su Hijo. En Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, versículo 34, claramente nos lo dijo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos y los otros. Así que, hermanos, hemos tenido este mandamiento desde el principio. ¿Sí? También lo hemos tenido desde que Jesús empezó a predicar durante todo su ministerio terrenal. La redacción de este pasaje es casi idéntica a algunos pasajes de la primera epístola. Como nos lo recuerda ahí en su primera epístola de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 7, que dice que, queridos amigos, no estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino uno antiguo, que habéis oído desde el principio. Y esto es amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Es el gran llamado que hace ahí, que hemos oído desde el principio, de nuestros antiguos padres. Todo lo que nos enseñaron, el padre de nuestro Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos aquellos mandamientos que ellos delegaron a sus hijos, a su descendencia. Es lo mismo que Juan está aquí haciendo ese llamado a los miembros de esta iglesia en particular. Y sobre todo, que nos amemos los unos a los otros. Dice, la antigua ley todavía tiene vigencia. La repetición, dicen por ahí, es la madre del aprendizaje. ¿Sí? Nuestra conducta debe conformarse a la de Jesús, ya que todo el que dice que vive en Dios debe andar como Jesús anduvo, ¿cierto? Y nos lo dice también ahí en primera de Juan 2:6. Juan describe que nuestra conducta diaria, por medio del verbo andar, verbo que enfatiza 3 veces también en este pasaje, así como andamos de lugar en lugar, con confianza, con seguridad, de este mismo modo debemos reflejar constancia y que sea una gran constancia de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Y en el saber de que le amamos el uno y a los otros. En Juan 13, versículo 33 dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis el amor los unos por los otros. En el Evangelio según San Juan, vamos a leerlo, capítulo 14, quiero invitarlos a que vayamos a Evangelio según San Juan, el capítulo 14, del 15 al 24 voy a leer lo siguiente. Tiene como título la promesa del Espíritu Santo ahí en este texto. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para un ratico? No, para siempre. El Espíritu de
verdad, el cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Por esto se regocijaba Juan también, porque ellos habían conocido el Espíritu de verdad. Y no solamente lo habían conocido, sino que también ¿qué? Moraba en ellos, ¿cierto? Y no solamente moraba en ellos, sino que le dijo que estaría con vosotros. Y fue lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ¿cierto? No os dejaré solos. He aquí yo estaré con vosotros todos los días, ¿cierto? Hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vea esa gran promesa que hay, ese gran privilegio, hermano, que tenemos cada uno de nosotros hoy en día como iglesia de Cristo. Dice, y respondiendo en el 15. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí vemos esa gran promesa que el Señor hace, que tenemos esa. Permanecer en una relación con Dios por medio de Jesús, que nos dice aquí en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Todos aquellos oidores, todo aquello que esta carta había sido destinada, habían permanecido fieles, firmes en el Evangelio, firmes en lo que habían oído, firmes en lo que habían escuchado. ¿Sí? Entonces dice, ve la gran promesa, porque el que me ama guardará mi palabra. Ellos la habían guardado. Estamos llamados, mi hermano, a guardar la palabra del Señor. ¿Sí? Y mi Padre le amará. Mi Padre, nuestro Dios, nos amará. Y vendremos a Él. ¿Quién es? El Padre, el Hijo, el Espíritu de Cristo, como se llama eso, o el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Vendrá, ¿sí? Vendrá a nosotros. Y haremos morada con Él. Ese es el gran privilegio que tenemos, mi hermano. Esa es la gran promesa. ¿Sí? La Escritura habla que somos, ¿qué? Templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero también más adelante, en el capítulo 15, en el versículo 10 al 14, que lo voy a leer rápidamente, también nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Nos vamos viendo los significados, ¿verdad? ¿Qué es el amor? Yo amo, ¿por qué? Porque permanezco en la palabra del Señor, eso es amor, permanezco en la, ahí dice, y es, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús también vino a hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? ¿Verdad que Él vino a hacer su propia voluntad, no? ¿Cierto? Él también, por amor, por ese gran amor,
Dice que guarda la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahí está viendo ese gozo que sintió Juan al escuchar, de pronto al ver de que aquellos que ven que se seguían fieles y firmes en la palabra, ¿sí? No se habían removido, ya estaban sembrados, no sé, en la roca, ¿cierto? No tenían fundamentos sobre la arena o sobre cualquier ideología o cualquier pensamiento o sobre cualquier idea, sino ellos estaban en la roca, en Cristo. Y ese es el gozo que sentía Juan, es el gozo que sintió Cristo Jesús, ¿sí? De poder permanecer en el amor, en el cumplir los mandamientos de nuestro Padre. Este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que el que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Si decimos que somos sus discípulos, si decimos que somos hijos de Dios, ¿qué deberíamos hacer? Como esta iglesia antigua, como aquellos que aún no se habían apartado, como aquellos que aún seguían firmes en su creencia, firmes en la fe, obedecer, ser obedientes y guardar sus mandamientos. Jesús fue un ejemplo de obediencia a la voluntad del Padre. Como podemos ver ahí en Juan 6:38. Porque dice, porque no he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Vemos en la vida de Jesús, en su diario vivir, en su ministerio terrenal, aún en su vida bajo la tutoría o bajo el cuidado de sus padres terrenales, que se sometió a esta autoridad de ellos, como hijos. Aquí, jovencitos, estamos llamados a someternos a esa autoridad de vuestros padres. Él se sometió a la autoridad de sus padres. Cumplió sus responsabilidades como hijo en un hogar, como hijo, ¿sí?, en una casa, como hijo bajo custodia de unos padres terrenales, pero también cumplió sus responsabilidades como hijo, ¿sí?, enviado. Fue obediente hasta la muerte, ¿cierto? Murió en la cruz, ¿sí? Venció el pecado, venció la muerte, resucitó, y es la promesa que nos ha dado. Vemos aquí ese amor ejemplar en nuestro Señor Jesucristo. Como tercero nos manda en este texto cómo mostrar el amor de Dios. Y leamos y volvamos a nuestra segunda epístola de Juan, al verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Este es el amor. La primera vez en que este mandamiento aparece es cuando la nación de Israel viaja por el desierto de Sinaí. En tal ocasión, Dios le dijo al pueblo, lo podemos ver en Levíticos capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. También les dijo en el siguiente mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Entonces, ¿cómo hemos de amar a Dios y a nuestro prójimo? Pues obedeciendo los mandamientos que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha dado. Los mandamientos acerca del amor no son preceptos individuales que Dios le dio al pueblo de Israel.
Cada mandamiento de Dios es una obligación a mostrar amor por Él y hacia nuestro prójimo. ¿Mm? Mateo 22:36, rápidamente. Mateo 22:36. Le interrogan al Señor acerca del gran mandamiento. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Romanos 13:8. Escribía el apóstol Pablo, no debéis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Por consiguiente, el amor es cumplimiento de la ley, dice Pablo. Porque el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, ¿qué estamos demostrando, mis amados? Eso, ¿cierto? Mostramos el amor por Dios, el amor hacia Él. Este es el mandamiento. Uno repite lo que había escrito anteriormente. Como habéis oído desde el principio, su mandamiento es que andéis en amor. Su repetición incluye el hecho de oír el mandamiento desde el principio, y la exhortación que nos está haciendo es que al andar en el amor. ¿Por qué Juan cae como en esta repetición? Y amor, ¿sí? Y amar al hermano, amemos los unos a los otros, ¿sí? Porque tenemos la tendencia a ser olvidadizos. ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento? Repetirlas, ¿sí? Repetir. Y esto lo repetirás a los hijos o hijos de sus hijos. Porque tenemos la tendencia a que todo se nos olvida. Lo escuchamos hoy, ya mañana se nos puede olvidar. Pero no a escuchar obedientemente. Las Escrituras enseñan que el amor no teme a la verdad, ya que el amor y la verdad son dos compañeros. Como lo vemos ahí en 2 Juan, pues en el verso 3, antes de iniciar. Dice que esto persista en cada uno de ellos. Sean con vosotros la gracia, la misericordia, la paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Como bien dice Pablo, el amor siempre se goza en la verdad. El amor no es una emoción pasajera, sino un compromiso perdurable. El amor es una manifestación genuina de la regla de oro y el cumplimiento de la misma. Como nos dice ahí, hagamos a otros lo que ustedes quieran que ellos hagan con ustedes. Nos lo dice en el Evangelio de Lucas. Entonces, ¿qué es el amor? Y tenemos un gran texto en 1 Corintios 13. Vamos a leerlo. La preeminencia del amor. Como bien lo describe Pablo. Lo voy a leer rápidamente. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera la profecía y entendiere todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si integrase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Pero qué es el amor? Es el amor,
El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ese es el término de amor. Ese es el amor. No el que nos quieren vender, ¿cierto? No el que nos quieren que bombardearnos acerca del amor. ¿Y quién está hablando ahí? De Cristo, ¿cierto? El amor es sufrido. ¿Será que Él sufrió? No, que sufrió el Señor, que iba a sufrir si era el Hijo de Dios, que iba a sufrir. ¿Tenía envidia? ¿Hizo algo indebido? ¿No? ¿Se irritó? A todos los que los maldecían, los perseguían, que caiga fuego del cielo y los consume. ¿Sí? Como seres, ¿cierto que no? ¿Se goza de la injusticia? No, se goza de la verdad, porque Él es verdad, Él es la verdad, ¿cierto? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. ¿Será que el amor de Dios terminará? ¿Acabará? No, ¿cierto? Y aquí viene ya para ir concluyendo, una gran advertencia. Y lo titulé No creer a todo espíritu. Y es lo que viene aquí en el versículo número 7. Volvemos a nuestra segunda carta del apóstol Juan. Y dice ahí, porque muchos engañadores han salido por el mundo que confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan llama a estos falsos profetas engañadores, puesto que están llenos del espíritu del engaño y buscan la destrucción espiritual del cristiano. Y quienes han sido parte de la comunidad cristiana dejaron la iglesia. Y ahí más, pues, vamos a verlo en 1 Juan 2:9, que dice 2:19. Y esto conocemos, que somos de la verdad. 1 Juan. Estoy leyendo el que no es. 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Porque salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esa es la advertencia que Juan estaba haciendo a esta iglesia ahí. Se gozaba, se regocijaba, porque había un grupo que había sido fiel, permanecía fiel, ¿sí? Mas habían otros que habían preferido escuchar la voz de lo que está diciendo aquí Juan, de los engañadores o de los anticristos. Y eso es lo que hoy en día hacen esos falsos maestros, esos falsos anticristos. Crear ¿qué? División, ¿cierto? Rebeldía. Son totalmente lo contrario al mensaje cristiano, ¿sí? A ese mensaje que Juan está queriendo transmitir a la iglesia, de permanecer en el amor, en la verdad, ¿sí? Prácticamente en la unidad del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es lo que está prometiendo terminar acá. Y en esta época le recuerda a uno mucho, porque prácticamente lo que veíamos en nuestro texto al comenzar. Hoy el mundo celebra
¿qué? Domingo de Ramos, ¿cierto? Hoy es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. ¿Y cómo lo recibieron? Con bombos y platillos, digámoslo así, ¿cierto? ¿Y qué le gritaban? Hosana, hijo de David, bendito el nombre, sí, el que viene en el nombre de Dios. Pero en los días posteriores le están diciendo maldito. Porque está escrito, ¿no? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tan rápido se les acabó el gozo. De ahí no depende, hermanos, ¿sí? La apatía del amor, el gozo, permanecer en la verdad, permanecer en lo que hemos oído. Y es lo que se ve. La traición, los ritos. Nunca nos cambiaron, nunca hicieron nada por nosotros. Uno participa de eso. Y me voy a confesar aquí delante de mis hermanos. Y ya sí, abrieron todos. Se despertaron. Y mi hermano. Eso pasa para esta época. ¿Qué hacen? Para preparar al Domingo de Ramos, todo esto. O cuando hacen sus ritos de la procesión y todo esto. Y eso lo veía uno en su niñez, juventud, allá en un barrio de la periferia al sur de Bogotá, cuando era monaguillo, acólito de la capilla del barrio, ¿sí? Y que uno se preparaba para estas épocas, para estas fechas. ¿Sí? Y pues aparte de comerse el cuerpo de Cristo, las hostias, pues otras cosas. El vino sí se lo damos al sacerdote, sí se lo toma. Pero veía uno, salía uno en la procesión, ¿sí? Hacían su recorrido, y que veía uno donde iba a llegar la procesión o a parar su primera estación o caía o comía. Algunos se escondían, otros salían a correr, otros estaban tomándose unas bebidas refrescantes y tan pronto veía que se iban acercando, bueno, al menos disimuladamente se tomaban de pie, escondían sus botellas y pasaban y ya. Pero hacía eso un efecto en la vida de uno. Esperamos otro año que se pasara lo mismo y así. Solo aquí vemos lo que el poder de Dios, lo que hemos aprendido, lo que hemos oído desde nuestros antiguos padres, ¿sí? De la fe de nuestros antiguos padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, todo lo que hemos venido a través de las Escrituras, es el poder de Dios, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo el que nos puede cambiar, ¿sí? No es un culto, no es una traición, no es nada de eso puede transformar la vida del hombre. Y ese era el llamado que hacía Juan, y la advertencia que le hacía también aquí, que se cuidaran de los falsos maestros, de esos anticristos que habían surgido. Aquí no está hablando de ese anticristo, pues que se revelará en los postreros tiempos, ¿sí? Y el 666, o bueno, todo eso, ¿sí? Lo que, como ahora que le pretendemos satanizar o todo eso, ¿sí? Como las redes sociales, bueno, no es ni una empresa ni nada de eso, ¿sí? Aquí está indicando a aquellos que hacen a esos anticristos como aquellos que se oponen, ¿sí? Que se oponen a lo que es verdad, lo que oponen a Cristo, ¿sí? A su doctrina,